Amigas, amigos, ¿qué tal? Sean todos cordialmente bienvenidos a un nuevo capítulo, una nueva entrega de Un Soplo de Historia Podcast. Les saluda Patricio Vega y hoy trataremos una temática bastante llamativa, precisamente la metalurgia en el mundo antiguo, en el mundo andino, en el mundo precolombino, y sobre todo con algunas culturas que dejaron huella en nuestro país y también en la región andina, ¿por qué no decirlo? Y para eso tenemos un invitado de lujo que nos acompaña. Pero antes de presentarles, queremos invitarles a que nos ayuden con un me gusta en este video precisamente en YouTube y también a que se suscriban a nuestro canal. Recuerden que también estamos en Spotify y también en Facebook. Nos encuentran en todos ellos como Un Soplo de Historia Podcast. Y bueno, en esta oportunidad estamos con Miguel Vladimir Galarza Ordóñez. Él es arqueólogo, licenciado en Historia y Geografía por la Universidad de Cuenca, magíster en Arqueología por la Universidad Central del Ecuador. También es especialista superior en Historia por la Universidad eh, Andina Simón Bolívar y también doctorando en arqueología por la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, República Federal de Argentina. También es un investigador con una trayectoria bastante amplia en las reservas arqueológicas y también etnográficas del Banco Central del Ecuador, sucursal Cuenca, que les invitamos, por supuesto, cuando vengan a la ciudad de Cuenca, que visiten el Museo del Banco Central, que realmente es una joya que tenemos en nuestra ciudad. Además, labora en distintos proyectos arqueológicos, en este caso, pues en Ingapirca, que también es un enclave bastante importante de yacimiento de vestigios arqueológicos en todo el Ecuador. Además, en el Valle del Río Jubones hay proyectos en Molleturo, en Paredones, etcétera, ¿no? Es una trayectoria bastante amplia. Estamos con un arqueólogo, pues, completo, ¿no? Así que, Vladimir, le damos la bienvenida aquí al espacio de Un Soplo de Historia Podcast. Es para nosotros un gusto tenerlo aquí para conversar sobre esta temática de la metalurgia en el mundo andino. Bienvenido. Listo, muchísimas gracias. Más bien para mí un placer siempre estar vinculado con los temas culturales, sobre todo con la temática esta de revalorizar nuestros saberes ancestrales, nuestra cultura antigua y bueno, pues a las órdenes siempre y como dicen en el mundo andino, Tucushuncuwa Yupaychani. De todo corazón, muchas gracias por invitarme a este programa. Vladimir, quizás empezar con una temática que normalmente mucho la tratamos en estos espacios y hemos hablado con algunos historiadores y con algunos especialistas, ¿no? Sobre todo las causas que se dieron cuando llegaron los nuevos pueblos desde el continente europeo. Una de las razones que se dice por la que tuvieron tanta llegada o conquistaron o se apropiaron de distintas zonas del continente americano fue por la diferencia tecnológica. En el caso del uso de los metales, la aleación de los metales, la producción del hierro, la producción de otras situaciones que incluso a nivel bélico, a nivel armamentístico, pues presentaron cierta ventaja. Y por esa situación quizás no se habla tanto del desarrollo en metalurgia de nuestros pueblos ancestrales, pero hay que decir que estas poblaciones tuvieron un desarrollo bastante importante durante miles de años en distintas situaciones. Entonces, sobre todo en la parte de la metalurgia, ¿qué nos puede contar usted desde su especialidad, desde su estudio? ¿Qué es lo que se ha encontrado? Esta desigualdad técnica, si es que se quiere llamar así, desde el punto de vista occidental, no era tal porque más bien acá la metalistería tenía un carácter más bien de orfebrería ligado a un chamanismo, ligado a una cuestión de carácter ritual. No es gratuito que Gerardo Rachel Dolmatov, uno de los mayores estudiosos pues de la orfebrería muisca, nos hable y tenga un libro espectacular que salió ya hace algunos años denominado Orfebrería y Chamanismo en Colombia. Entonces, estamos hablando de un contexto ritual en el cual objetos de oro, objetos de cobre dorado, de plata y de cobre nativo eran circulados prácticamente a nivel de toda la región interandina y no solamente la región interandina de cada uno de los países como Colombia o como Perú o como Ecuador,
Ecuador, sino también a nivel de diferentes países y muchos de ellos eran objetos también de exportación, por ejemplo, para Mesoamérica. Acordémonos que la famosa balsa de Salangone o la famosa barca o balsa que está mencionada en la relación Samano-Jerez, que prácticamente entró en contacto con los castellanos más o menos al frente de lo que se conoce como, o se conocía como Canceví, es decir, toda la zona de Salango, etcétera, llevaba una serie de objetos prácticamente manufacturados en territorio ecuatoriano, de lo que es actualmente el territorio ecuatoriano, y llevaba inclusive objetos de oro y de plata, e inclusive, como decía ya en alguna entrevista anterior, llevaba un objeto que servía precisamente para, de alguna manera, pesar estos metales, que es la romana, una especie de balanza para precisamente vender o trocar, ¿no es cierto?, estos metales hacia la parte de Mesoamérica con otros objetos que a su vez eran traídos desde, por ejemplo, la jadeíta, desde Mesoamérica hacia territorios ecuatorianos. Entonces, dentro de este contexto, la metalistería americana más bien revistió un carácter de ritual, un Ujú. carácter mágico, religioso, que utilitario propiamente dicho, ¿cierto? Es decir, había una cosmovisión diferente o un criterio distinto del uso, ¿no? No es que era más atrasado, sino que el enfoque más bien tenía otra clase de finalidades, más estéticos, religiosos, con finalidades de negocio o espirituales, ¿no? Es decir, había una situación distinta a la de precisamente utilizarla para temas técnicos o de combate o desarrollar armas de combate, ¿no? Que en el caso, pues, castellano, pues lo tenían bastante desarrollado por el contexto incluso hasta bélico que ellos tenían saliendo de la Edad Media, ¿no? Así es, por supuesto. Recordémonos que Ujú. el soldado español que llega a tierras americanas viene de un proceso que se llama la Reconquista. Acuérdense que Claro. para el siglo octavo más o menos ellos fueron invadidos Ujú. por los musulmanes, es decir, por los moros, y este proceso de dominación de los otomanos, de los árabes, duró hasta el siglo XV. Recordemos que el mismo año del descubrimiento, entre comillas, de América, ¿no es cierto? Prácticamente se da la última batalla y célebre batalla entre los ejércitos españoles y los ejércitos, bueno, en aquella época castellanos todavía, los ejércitos castellanos con los árabes en la famosa batalla de Granada, de aquella célebre canción que dice Granada, tierra soñada, en fin. Entonces, todo este proceso de la metalistería, que en España revistió, por supuesto, una utilidad de carácter bélica. Acá se puede decir que en nuestra América cobriza no tiene ese mismo propósito. Los objetos que son de carácter bélico únicamente asoman ya en periodos posteriores, como periodo de desarrollo regional. Recordemos que, por ejemplo, para el área Cañari existen las famosas lanzas silbadoras, de las que Olaf Holm nos dejó y nos legó, pues, un magnífico artículo en el cual explicaba que estas lanzas silbadoras, cuando llegaron los españoles y eran arrojadas por los pueblos ancestrales que se asentaron en Cañar, Azuay, producían un sonido espectacular que hacía correr a los soldados españoles. Entonces, Ujú. como armas o como cuestiones bélicas, la metalistería americana fue tardíamente desarrollada, si se puede decir, en territorios ya de nuestros, en territorios sobre todo de acá, del Austro ecuatoriano. Ahora, usted está ya hablando, estamos entrando en terreno también de los cañaris, y de los cañaris siempre van saliendo cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, en algún programa conversaba con un colega también investigador del desarrollo médico que tenían los cañaris, ¿no? Que incluso se han encontrado vestigios, pues, de centros, posiblemente eran centros de salud donde se atendían, pues, a las personas, sitios también funerarios. Se habla de un posible también desarrollo de escritura, que entiendo que todavía se está investigando, la posible escritura de los cañaris. A nivel de metalurgia, ¿qué podemos hablar de ellos? ¿No? ¿Qué nos legó esta cultura? ¿Qué llegaron a trabajar ellos específicamente? ¿Qué usos le dieron a la metalurgia?
Bueno, básicamente la metalurgia cañari, que se nutrió a sí mismo de una serie de minas que existían, acordemos que Olapol también siempre acucioso sobre el tema de la metalistería, nos indica que el cobre nativo que era utilizado, por ejemplo, por la cultura Milagro Quevedo, Ujú. que fue esa cultura que se desarrolló prácticamente en la cuenca del Guayas y que estuvo limítrofe con la Cuenca o con los pueblos, como por ejemplo los chonos, ¿no es cierto?, los manteño huancavilcas del norte y del sur, todos ellos, todo este cobre bajaba prácticamente de la Sierra Interandina y concretamente del sector Cañari. Recordemos que el sector Cañari, formado por una serie de grandes zonas, entre las que cuenta, por ejemplo, la Tumipamba antigua como punto central, luego hacia el norte, ¿no es cierto?, todo lo que es la Hatun Cañar, es decir, el Alto Cañar, al sur lo que conocemos como Cañaribamba, y dos zonas más que están adosadas, una hacia la parte occidental, que sería Molleturo, Guamaní de Chidele, que fue un sitio arqueológico espectacular, una cabecera provincial, una provincia que prácticamente ligaba y conectaba la costa con la sierra, el Alto Ande con el neotrópico, en tanto que este eje maravilloso que es Taday, Choray, Pindilí y todo lo que es Gualaceo, Sixi, no, constituye también un área cañari que limitaba hacia la parte oriental y que conectaba asimismo la alta Amazonía, la alta cuenca del Amazonas con todo la sierra andina. Todos estos lugares prácticamente constituían unas avenidas en las que todo este conjunto o todo este conjunto cultural denominado Cañari, que a la luz de las últimas investigaciones como A.C. Taylor y su equipo nos indican ya en su también célebre obra conocida como Al Este de los Andes, nos indican que los Cañaris era una población proto-shuar, es decir, que vino desde la floresta amazónica subiendo hacia el Alto Ande y se adaptó. Y prácticamente me parece que este es un acerto de estos investigadores franceses e investigadoras franceses en el sentido de indicar que era un grupo cultural muy avanzado para aquella época por los aportes culturales de la floresta amazónica. Recordemos que el mismo totemismo, la evidencia totémica de los cañaris, que González Suárez nos indica a sí mismo que viene de la palabra can, culebra y arahuacamaya, nos están indicando tótems netamente orientales, subidos hacia la parte del Alto Ande. Los cañaris en realidad fue un grupo muy complejo. Hasta ahora se discute y muchos de los investigadores inclusive sostienen, entre ellos Hugo Burgos Guevara, por ejemplo, la doctora Hirschkind también nos habla sobre si existió o no existió este grupo Cañari como identidad Cañari, como Ujú. Yacta Cana Cañari, pero básicamente la discusión gira en el sentido de que los cañaris no constituían, al igual que los mayas, salvando este anacronismo, eh, que de alguna manera los cañaris no tenían un centro político centralizado, focalizado en un solo lugar. Se trataban de pequeños señoríos, curacazgos, ¿no es cierto?, con alta complejidad, pero que estaban sitiados en diferentes lugares, pero sin un centro, sin una capital grande al estilo imperial como lo tenían los incas, es Pero decir, sí como estaban, el pero estaban relacionados entre ellos, es decir, tenían esa por comunicación. supuesto. Ah. Claro que sí, los cañaris, eso decía estos investigadores, Hugo Burgos, que toma de Lynn Hirsching, ¿no es cierto?, de la autora Lynn Hirsching y de otros autores que sostienen que precisamente los cañaris eran pequeños núcleos, ¿no es cierto?, pequeños señoríos, unos más avanzados que otros, complejos, otros intermedios, en estado intermedio de desarrollo, pero que estos en realidad cuando existía una amenaza mayor, ¿no es cierto?, se reunían y Mm. conformaban alianzas políticas que de todas maneras hacían que la defensa de este territorio cañari, de este país cañari, sea prácticamente una realidad. Por ejemplo, si es que nosotros avanzamos hacia todo el sector de Chordelec, vemos que Churrodelec, que en alguna ocasión ya indicamos que es un conjunto de pucaraes defensivos cuya finalidad, cuya función principal fue precisamente resguardar, ¿no es cierto?, a estos señoríos cañaris, a este país cañari del acoso de los jíbaros y de los zamoranos. Recordemos que no lo digo yo, lo dice ya González Suárez y los cronistas, que los cañaris
cañaris mantenían una serie de divergencias con los pueblos orientales, sobre todo con los jíbaros, porque los jíbaros les robaban las mujeres y los zamoranos les robaban la sal. Es decir, las minas de sal, la sal que fue un producto prácticamente muy importante para la época prehispánica, jugó un papel preponderante en este ciclo bélico de diferencias que existieron entre los pueblos serranos y los pueblos del Alto Amazonas. Así que los cañaris, a la luz de las últimas investigaciones, resulta ser un pueblo o una serie de pueblos con autonomía política, pero que en caso de conflagraciones mayores, como fue prácticamente la invasión por parte de los incas, se unieron para formar unidades políticas o formar más bien una unidad política mayor para enfrentar un enemigo que en este caso le sometió, como es los incas. Recordemos que Chica Cápac, Cañar Cápac, ¿no es cierto? Y el cacique Duma fueron precisamente el nombre de Régulos Cañaris, que organizaron precisamente la resistencia a esta invasión incásica que sucedió ya en épocas ya tardías de nuestra pequeña historia regional, ¿no es cierto? Bueno, Vladimir nos hace un paréntesis bastante grande, nos enarbola un buen paréntesis para conocer un poco más quiénes eran los cañaris. Ahora viene aquí una situación de curiosidad, ¿no? Hace ya algunos años, y tal vez hace unos meses, se hizo un poquito viral, por así decirlo, esta noticia de que en Morona, Santiago, en la actual provincia de Zamora, Chinchipe, se encontraron unos yacimientos con lidar de algunas poblaciones amazónicas, podría decirse, ¿no? Pero que tenían, pues, por el hallazgo, por lo que se había mapeado con estos drones, posiblemente albergaban miles de personas, es decir, algo muy llamativo para el periodo. Quizás, como usted menciona, que eran de origen quizás proto-shuar, el origen de los cañaris, tal vez habrían tenido alguna relación con estos pueblos tan interesantes y que se veía que eran bastante adelantados para su época, o quizás es una hipótesis muy adelantada por ahí que se puede dar. ¿Qué nos puede contar de esto? Bueno, el famoso descubrimiento, entre comillas, de las ciudades amazónicas, Ajá. en realidad no hay tal porque ya las ciudades estas, entre comillas, que no son ciudades, en realidad son grandes complejos arqueológicos, porque el concepto de ciudad, como nosotros lo conocemos desde el punto de vista occidental, en el mundo andino no existe. Mucho peor todavía, me pienso yo, en el estado actual de conocimiento sobre cada una de las formaciones sociales tribales que existen en la Amazonía, todavía no llegamos a un grado de complejidad, o por lo menos todavía no se encuentra estudiado a mayor profundidad este concepto de ciudad como tal, pero existen complejos y bueno, el complejo amazónico que fue de alguna manera sacado a la luz, aunque no fue sacado a la luz precisamente estos últimos años, sino que prácticamente ya Me fue parece que investigado en la época desde los años en 70 por ahí ya habían en publicaciones, ¿no? Sí. los años 70, precisamente, nuestro curita, el padre Pedro Porras Garcés, ya Ujú, descubrió, pues, de algún rato ya este complejo, es el complejo de Sangay. Luego vino Ernesto Salazar con su equipo, Pierre Rostein, también ujú. Miriam Ochoa, la extinta Miriam Ochoa, que también rebautizaron el nombre con el sitio con el nombre de Huapula, en fin, pero últimamente los investigadores de la PUCE, me parece, o algunos Ujú. investigadores con LIDAR también han sacado a la luz, pero no existe solamente un complejo arqueológico. En realidad, la Son Amazonía varios, todavía sí. está en veremos, es decir, estamos recién iniciando un proceso de investigación que a la postre nos va a indicar lo que ya Julio César Tello, el padre de la arqueología peruana, para los sitios peruanos nos indicaba ya hace muchos años. Es decir, que Chavín tiene un origen prácticamente oriental y toda la ceja de la selva, es decir, el declive cordillerano y la alta Amazonía, precisamente son el sustento de una gran tradición prácticamente cultural que ha estado dormida porque, por obvias razones, las condiciones de clima, las condiciones topográficas de la Amazonía no se prestan para una investigación rápida y eficaz de todos estos vestigios que existen. Y
Y obviamente Chavín, nadie discute hasta el día de hoy que no tenga un origen amazónico. La misma trascendencia del sitio en donde se conjuga el tratamiento del agua con voces y con una serie de sonidos que nos transmiten y nos transmontan hacia la cordillera prácticamente oriental y hacia lo que es la floresta amazónica, nos está diciendo que la floresta amazónica fue la cuna de grandes civilizaciones, entre comillas, los trabajos de Francisco Valdés acá hacia lo que es el sector el sector prácticamente de Mayo Chinchipe, nos está indicando esto, es decir, que se trata de un conjunto, de un complejo cultural muy vasto que prácticamente llega hasta el Perú y donde se inicia igual Olivera está haciendo también sus propias investigaciones peruanas y nos indica que no se trata solamente de un sitio arqueológico, sino de un vasto complejo de cultural que prácticamente, si podemos llamar ciudades, estaríamos hablando de grandes civilizaciones que están presentes y aún perdidas pues en la floresta amazónica. Es decir, hay que seguirlas estudiando, ¿no? No, Por sí. supuesto, la investigación Ujú. arqueológica deberá centrarse prácticamente hacia lo que es la Amazonía. El problema de la Amazonía, como lo indico, es el problema de la adaptación a la Amazonía. La Amazonía es un nicho ecológico muy agreste, muy Claro. difícil de ser trabajado, entonces se necesita una logística bastante amplia para poder llegar a estos sitios arqueológicos y poder estudiar. Los compañeros que han hecho este trabajo con LIDAR es prácticamente una proeza, por cuanto, imagínense, Ujú. sacar a la luz estos vestigios demanda muchas horas de trabajo el calor sofocante y húmedo de la floresta amazónica. Es complejo el proyecto. O sea, la arqueología en realidad es un trabajo bastante arduo, no es un trabajo de sentarse en el escritorio y de prácticamente hacer hipótesis y desarrollar teorías. No, 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 no. Más bien los compañeros que están, y hay que felicitarles a los compañeros amazónicos que están sacando a la luz estas nuevas evidencias, que prácticamente no son tan nuevas, pero que en realidad hay un aporte. El aporte es el problema de dilucidar el problema de los orígenes culturales, un problema que ya viene prácticamente desde la década de los 50 y 60 con el desarrollo de la arqueología. Recordemos que en los 50 y 60 primaba el difusionismo cultural, que con Emilio Estrada, Betty Meyer, Clifford Evans, que decían que prácticamente la costa era la zona cultural, geográfica y cultural, donde prácticamente todos los rasgos culturales aparecieron por primera vez. Sin embargo, ahora sabemos Ujú. que la Amazonía también aporta una serie de elementos culturales, tanto es así que se habla ya del primer cacao, de las primeras cepas de cacao, es decir, de un cacao Ujú. domesticado que está presente precisamente en la Amazonía ecuatoriana y una civilización que no solamente está presente en el actual territorio ecuatoriano, sino que prosigue hacia zonas de Loreto, hacia todas las zonas peruanas, Chachapoyas, etcétera, y toda una franja prácticamente amazónica que todavía está por ser estudiada. Perfecto. Bueno, Vladimir, entonces, enfocándonos en los Cañaris, ya queda despejado este nexo, ¿no? Que habrá que seguirlo estudiando, pero en los Cañaris, el trato de los metales, ¿cuál era? ¿Qué clase de aleaciones ellos se especializaban y qué usos le daban en su cultura para fortalecerla y también para, me imagino, su uso cotidiano? Sí, básicamente los cañaris, el trabajo de los cañaris se basa básicamente en lo que es el tratamiento del cobre nativo. Ujú. Los placeres cupríferos que existieron pues acá a nivel del Hatun Cañar, a nivel de todo lo que es la Tomebamba antigua, hizo que los cañaris empiecen a traficar, empiecen ya a comercializar este cobre con los pueblos Ujú. costeños. Recordemos, y en alguna
entrevista anterior, hablaban sobre las famosas hachas monedas, las hachas monedas que de hachas no tenían nada, eran unas especies de dinero primitivo, es decir, que reunía estas dos condiciones de valor de uso, valor de cambio, pero que en realidad constituía pues almacenamiento de este material, el almacenamiento, es decir, tener un excedente de cobre para poder ser, ¿no es cierto?, comercializado, traficado con los pueblos costeros. Entonces, ese es el valor de la metalistería cañari, el saber explotar los placeres cupríferos, también los placeres prácticamente de plata que existieron, por ejemplo, en el Cerro Pichún, que es un rudimento de uno de los más grandes reservorios de plata que existe pues a nivel de este eje que constituye Taday, Shoray, Pindilig, en tanto que hacia la zona occidental del Hatun Cañar tenemos las famosas minas de Malal que dieron origen al nombre de precisamente de Cañar, cuyo nombre verdadero es precisamente San Antonio de las Reales Minas del Hatun Cañar, es decir, estamos hablando que la condición primaria por donde se asentaron las poblaciones actuales del Cañar tenían precisamente esta condición de ser mineros. También debemos recordar que las célebres minas de Santa Bárbara, que luego fueron pues cambiadas el nombre porque se consideraban que eran un tanto profanas, es decir, que estaban vinculadas con la magia o con los ritos cañaris, y fueron cambiados hacia lo que es las minas de Santa Bárbara, ¿no es cierto? Las famosas minas de Sangurima, que están hacia la zona de Zig-Zig, siguiendo precisamente la red hidrográfica del Santa Bárbara, nos hacen entender de que todas estas zonas mineras, los cañaris se asentaron precisamente en zonas cañaris, en zonas mineras, para precisamente el laboreo de las minas, que otro cantar es que luego cuando llegaron los hispanos, prácticamente de alguna manera se aprovecharon de estas minas ya prehispánicas para desarrollar el laboreo de minas que ellos decían y luego explotar la minería, por ejemplo, de todas estas minas de las que acabo de indicar. En las goteras de Cuenca existe también el famoso Cerro de Todos Santos, ¿no es cierto? Ujú. En donde las minas de Baños, por ejemplo, proporcionaron una gran cantidad de material cuprífero hacia la zona del inicial asiento de Santa Ana, ¿no es cierto?, que luego se transformó precisamente en la actual ciudad de Cuenca. Es decir, la minería, Sayausí también es otro de los referentes mineros dentro de la ciudad de Cuenca. Es decir, estamos hablando que el laboreo de minas constituyó un remanente o constituyó uno de las actividades más proclives a la que los cañaris estuvieron prácticamente dedicados. Es por eso los nombres inclusive de muchas de estas minas quedaron perennizadas hasta la actualidad como centros mineros, y eso hizo que estas fundaciones que inicialmente fueron cañaris, ¿no es cierto?, de estos pequeños villorios, luego fueran convertidas en ciudades ya de carácter hispánico, ¿no es cierto? Ujú. Aparte del cobre, que veo que toma mucha importancia en esta cultura, ¿qué otros metales también explotaban? ¿Se trabajaba con el oro quizás? Sí, precisamente una de las publicaciones de nuestro profesor Ceballos, que se llama Ujú. La Gran Navegación, se encuentra un referente precisamente de esta utilización del oro dentro de lo que constituye prácticamente uno de los portentos ¿cómo es? De la cultura Cerro Narío. En Cerro Narío prácticamente fue encontrado, ¿no es cierto?, anillos de oro y patenas que precisamente estaban demostrando esta actividad de metalistería que tuvieron los cañaris. Recordemos que es anecdótico, pues, el nombre de Pepe Arévalo, el nombre de un pequeño que jugaba con las canicas inicialmente en la década de los 40 por el famoso promontorio llamado Cerro Narío. Cuando una canica ingresa en uno de estos agujeros, él mete la mano y saca y dice oro, oro, Mm. oro, ¿no es cierto?
y todo el pueblo de Cañar se movilizó para destruir prácticamente uno de los sitios arqueológicos más Vaya. emblemáticos. Estamos hablando que los Cañaris en el año 2600 antes de Cristo estaba trabajando ya el oro como un metal noble para la fabricación de objetos suntuarios, no todavía en calidad de armas. Ujú. A nivel de aliaciones, ¿qué pudieron haber trabajado los Cañaris? Y Vladimir, bueno, usted como conocedor, si es que quizás nos puede decir bajo esta misma línea, ¿cuál fue el pueblo o la cultura que teníamos en lo que actualmente es Ecuador, que quizás mejor llegó a trabajar los metales o que mayor desarrollo llegó quizás a tener? Bueno, para hablar del desarrollo ya de los pueblos prehispánicos en cuanto al desarrollo de la metalistería, tenemos que ser claros, es decir, hubieron grupos territoriales o más bien conjuntos territoriales con sus respectivos pueblos que desarrollaron prácticamente una metalistería excelsa. Las provincias de Cañar y Azuay constituyeron un mismo conjunto cultural. Recordemos que la misma obra de González Suárez, Estudio Histórico sobre los Cañaris, pobladores de la antigua provincia de la Azuay, 1878, nos está hablando de este conjunto cultural. Entonces, Azuay y Cañar constituyó uno de los referentes máximos en cuanto a la metalistería. Sin embargo, si nosotros avanzamos hacia el norte, vemos que uno de los famosos también sitios y uno de los grandes complejos pues en metalistería está prácticamente representado por San Sebastián, El Empata y Guabalac, que son las tres fases del desarrollo cultural Puruá. Recordemos, hasta hace algunos años se dio prácticamente la destrucción de uno de los sitios arqueológicos más emblemáticos de esta cultura Puruá, como es Alacau, en donde prácticamente una serie de huaqueros destruyeron uno de los grandes complejos de metalistería que corresponde a la cultura Puruá. No obstante, hay que indicar que, por ejemplo, Jacinto Gijón y Camaño, en su obra Puruá, nos habla de esta riqueza de metalistería existente precisamente en la provincia de Chimborazo y en todas sus zonas aledañas. Si vamos hacia el norte, tenemos también los Quituscaras, los famosos Quituscaras. Recordemos que esas grandes tumbas, ¿no es cierto?, de pozo profundo que llegan a 20, 30 metros de los Quituscaras, están adornadas precisamente con objetos santuarios de oro y con materiales exóticos, recordando pues que San Francisco de Quito constituyó uno de los más grandes tianguis, es decir, uno de los más grandes mercados en donde objetos de la costa, objetos de la sierra y objetos del oriente eran trocados, ¿no es cierto?, eran intercambiados. Entonces, esta zona Quitucara, es decir, esta zona localizada en la actual ciudad de Quito, también es otro de los referentes prácticamente de trabajo en metalistería. Y hacia el norte tenemos otro de los grandes complejos culturales en cuanto al trabajo de los metales, como es el sector de Capulí, Piartal y Tusa, es decir, fases culturales, ¿no es cierto?, de la zona limítrofe, inclusive ya con Colombia, en donde podemos ver un excelso trabajo, ¿no es cierto? Por ejemplo, uno de los célebres cementerios que Jacinto Gijón y Camaño nos indica en sus obras, como fue El Ángel, prácticamente nos habla de una metalistería con grandes rasgos culturales, sobre todo con grandes intercambios y sobre todo con una gran tradición de intercambio hacia lo que es la tolita. Recordemos que la tolita, que está hacia la costa norte, constituye sin duda también otro de los emporios en metalistería. Tanto es así que muchos autores del sur de Colombia no hablan solo de Tolita, sino de Tumaco Tolita, es decir, estamos hablando de complejos culturales separados únicamente por una barrera de carácter, se puede decir, geográfico, más bien de carácter político, como son Político, las claro, fronteras, claro. político, pero que sin embargo en realidad constituyen un mismo núcleo cultural ligado a la metalistería. Es decir, estamos hablando en definitiva de un gran complejo cultural
que está prácticamente representado por diversas regiones de nuestra región interandina y también de nuestra costa ecuatoriana. Es decir, estamos hablando que la metalistería jugó un papel muy importante en el desarrollo de estos pueblos precolombinos. A nivel de, bueno, de la llegada de los incas, podríamos comparar o quizás tenían un nivel de desarrollo similar dentro de metalurgia cuando llegan los incas a estas regiones, o los incas quizás tenían un nivel de sofisticación superior. Bueno, en realidad cuando nosotros empezamos a separar incas con cañaris, con puruás, en realidad es un gran complejo. En realidad lo que debemos más bien preconizar es el desarrollo del mundo andino. El mundo andino, los incas son herederos de una gran Ellos tradición, son parte también de la cultura andina, claro. parte de esta cultura andina y mucho más. Es decir, los incas no son inventores de nada, en realidad ellos son sistematizadores de un largo desarrollo y proceso cultural de sociedades pre-incas que aportaron cada Claro, uno de bueno, ellos, los incas fueron herederos, ¿no? De la zona donde ellos estaban, pues había muchos pueblos, por supuesto. estado, claro. Así es, pero los incas también, ellos vinieron con sus técnicas. Recordemos que la tumbaga, que es esta aleación entre el cobre y el oro, que es semejante, no teníamos en nosotros el hierro, en realidad no se inventó, Claro, no se vio el hierro como invento acá para cuestiones técnicas en nuestros pueblos. Sin embargo, el hierro fue sustituido por este elemento que se conoce con el nombre de tumbaga, es decir, la aleación entre el cobre y el oro martillado que hacía que el oro salga hacia la superficie y en mezcla con el cobre prácticamente de uno de los materiales más resistentes que sea similar o caso superior al mismísimo hierro. Es decir, este parece ser que fue un aporte de la metalistería inca. Lamentablemente, muy poco ha quedado de los objetos de metalistería que prácticamente han sido utilizados para realizar estas actividades. Muy poco ha quedado, por ejemplo, las pucunas, que eran estas especies de tubitos para avivar el fuego y para aumentar, ¿no es cierto?, se puede decir, la temperatura en las condiciones especiales. Muy poco ha quedado porque eran de materiales percederos. Algún rato, en alguna entrevista, presenté un crisol que fue recuperado de Guaguayumi, pero de estos crisoles tampoco han sido muy bien estudiados. Solamente me parece que en los museos de Perú se ha logrado recuperar y están presentes en exhibición algunos de estos objetos que han sido utilizados precisamente para estas actividades de metalistería. Pero en realidad los incas con sus nuevas técnicas también aportaron dentro de la metalistería que ya de por sí tenía un desarrollo ya autóctono e independiente en territorios cañaris, en territorios puruás, en territorios también de lo que es actualmente la provincia de Imbabura, Carchi, Piartal, Tusa y sobre todo, ¿por qué no decirlo?, con la cuestión de la tolita. Pero recordemos también que todos estos aportes ya también formaron parte de un espectro cultural que venía ya de sociedades pre-incas. Recordemos que el sol de oro, que en algún claro, momento llegaron a indicar que por chauvinismo, etcétera, que en la historia de Mas Conan, que este alemán claro. cogió el sol de oro y luego vendió al Banco Central, pero en realidad tiene rasgos también de cultura lambayeques, de culturas pre-incas. Es decir, estamos hablando de un aporte no solamente de los incas, sino de culturas pre-incas en el desarrollo de esta metalistería muy grande. Recordemos que los castellanos cuando llegaron lo primero que hicieron es tratar de averiguar en dónde está el dorado. El Claro. Dorado, el único lugar en donde decían que había un cacique que entraba en una laguna, ¿no es cierto?, y se bañaba en oro, y que todos los objetos eran en oro. En fin, parece ser que este mítico lugar, y no lo digo yo, lo dijo ya en su momento Diesselhoff, este alemán que investigó tanto a las culturas pre-incas acá en Colombia, que estaba nada menos que el Dorado localizado, ¿no es cierto?, con el cacique Nutibara, acá en las lagunas estas del sector de Magdalena, es decir, de Colombia. Pero estamos hablando entonces de esta metalistería rica, pero ligada a cuestiones chamánicas y rituales que se dio en territorios de la Amerindia, como digo yo. Bueno, lo del Dorado o el país de la canela también, que pasó pues con Francisco de Orellana y toda esta gente, pues fue también fruto de la ambición y un poco
bueno, no sé si habrán, parece que no existían, tal vez nuestros indígenas, y esto se ha documentado, les decían a los hispanos, les decían, bueno, más adentro hay estas poblaciones que tienen mucho oro, tienen mucha canela, y era para un poco decirles que se vayan, ¿no? Claro, Y les mandaban a otros lugares. así es. Ah, Cuando vienen los españoles a territorio de sí, lo que actualmente es de Ecuador, recordemos que ellos vienen aparentemente a descubrir o a abrir nuevas rutas hacia lo que decían el famoso Amazonas, es decir, el mar o no, el Marañón. Sin embargo, recordemos también que una onza, ¿no es cierto?, de canela valía más que una onza de oro claro, en la época del descubrimiento. Es decir, los hispanos en realidad las lo que especias querían costaban más que el oro, las especias, claro. por supuesto, entonces cuando baja Gonzalo Pizarro con el tuerto Orellana, con Diego de Orellana, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tratan de ver? La calidad de la canela. Sí, Exacto. porque tenía que ser una canela que sea más o menos superior o igual a la de España. Pero Pero ellos se despechan porque llegan y encuentran unos árboles, unos arbustos ahí pequeñitos, ¿no? precisamente, Ah, por eso es que ellos dan ya casi se dan por terminada la expedición, porque la expedición era en realidad para el descubrimiento de nuevos lugares en donde explotar nada menos que la canela. Por eso es el país de la canela, pero en realidad la canela y las especies eran uno de los objetos prácticamente más apetecibles en épocas precolombinas y en épocas colombinas, cuando ya prácticamente se inicia un proceso que se llama la colonia, ¿no es cierto?, en territorio ecuatoriano. Pero en realidad el oro jugaba un papel muy importante, pero sometido a las especies en segundo lugar. Sí. claro. Bueno, esto yo creo que da materia para otro programa entero, ¿no? Hablar de estas situaciones. Pero ya en la parte final, usted mencionó algo que creo que es clave y está afectando en la actualidad, el tema de los huaqueros. A ver, a Así nivel es. de las instituciones nacionales, a nivel de los grupos de arqueólogos, a nivel del Instituto de Patrimonio, ¿qué se está haciendo? Hay una situación descontrolada, quizás. Ahora se habla mucho en las noticias de la minería ilegal, por ejemplo, ¿no? En la Amazonía, que es un tema totalmente coyuntural, que se lo está viviendo en el Ecuador, se lo está viviendo en el Perú, seguramente está pasando también en Colombia. Con el tema de las huacas, ¿cuál es la situación actual? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, en realidad el problema del guaquerismo, y eso es un problema ya a nivel no solamente nacional, sino internacional. Recordemos que el famoso señor de Zipán no hubiera sido descubierto si que no hubieran habido los guaqueros Mira, que prácticamente comenzaron esa labor y luego Walter Ralba haya culminado. El problema básicamente es que se tiene que tratar de establecer programas de arqueología social dentro de los grupos, dentro de las políticas del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Este problema de la arqueología social es que los que están, las personas, los naturales, digo yo, que están presentes en los sitios arqueológicos, se creen dueños precisamente por heredad, por herencia, ¿no es cierto?, de estos sitios arqueológicos y bueno, prácticamente manejan a su libre arbitrio prácticamente lo que es el guaquerismo y toda la cuestión de excavaciones ilegales. Mientras no haya programas sociales en el que se concientice a cada uno de los grupos que están asentados, a las comunidades locales y se les dé el valor cultural a estos y se les, sobre todo, que se les ponga en valor a estos vestigios y que la comunidad sienta como propios, que haya el empoderamiento de estos recursos y de estas de evidencias culturales, no va a ser frenado el guaquerismo. El guaquerismo, por ejemplo, en sitios arqueológicos peruanos, como por ejemplo en Chan Chan, sitios arqueológicos como Chavín, y eso no me dejan mentir los colegas peruanos, únicamente ha disminuido cuando la comunidad
ha sido de alguna manera asimilada a los distintos proyectos culturales que maneja el Instituto Nacional de Cultura, que es su Mm, similar de acá del Ecuador. Mientras no se haga esto y se mantenga la comunidad alejada de estos sitios arqueológicos, no haya el empoderamiento, no se les haga partícipes, por lo menos en el conocimiento y sobre todo en la regulación de estos sitios arqueológicos, el guaquerismo seguirá existiendo. Es decir, el Nacional de Patrimonio Cultural tiene que de alguna manera sacrificar un poco esta cuestión de carácter de fiscalización, este carácter de fiscalización que tienen por ley y tratar de establecer políticas, ¿no es cierto?, de arqueología social, de arqueología participativa, de arqueología comunitaria, social y campesina, establecer programas bajo estos regímenes de arqueología social para que la comunidad sea incorporada y sea la comunidad en realidad los custodios y los vigilantes precisamente de cada uno de estos patrimonios locales. Mientras no se haga esto, va a seguir prácticamente el sistema de guaquería y de las excavaciones ilegales, porque las personas de las distintas comunidades, como ellos dicen, también tienen derecho a comer. Entonces, esa es prácticamente la máxima que ellos aducen cuando son prácticamente, de alguna manera, son sorprendidos en estas actividades ilegales. Se tiene que incorporar a la claro. comunidad es el centro de la atención y sobre todo el centro de esta sinergia cultural, comunidad, sitio arqueológico, gestión de patrimonio cultural y rescate de patrimonio, de los patrimonios locales, es un circuito del cual no se puede abstraer a la comunidad. Imagino que eso también implicará un buen presupuesto, ¿no? Porque hay capacitación, hay un poco de Es situaciones ahí que se involucran. Así es, Ah, en eso en esto básicamente radica el problema, es decir, que no se claro. ha dado la atención a la comunidad. Las comunidades locales están apartadas de sus patrimonios, a pesar de que en su territorio están presentes estos patrimonios, es decir, estamos hablando todo con la comunidad y nada sin la comunidad. Cada uno de los proyectos arqueológicos tiene que involucrar a la comunidad y obviamente lo que menos existe en nuestro país es prácticamente presupuesto para esas actividades de involucramiento a la comunidad. Se trata únicamente de investigación pura, fría, con datos y la comunidad queda exenta de cada uno de estos logros culturales, de este conocimiento cultural y la comunidad como que se presenta huérfana de poder actuar en estos espacios. Y al no poder actuar en estos espacios, lo que primero hacen es tratar de depredar todos estos recursos, porque para ellos, como no han sido de alguna manera asimilados dentro de este proceso, lo más fácil es dedicarse a la vaquería y a actividades furtivas para extraer estos tesoros, yo digo, arqueológicos. Y seguramente destruyendo también mucha estructura que podría estudiarse, ¿no? Muchos vestigios arqueológicos, es decir, se estarían perdiendo básicamente con esta explotación, ¿no? Sí, Sí. básicamente los vestigios arqueológicos se pierden por falta de investigación, pero como vuelvo y repito, la investigación tiene que ir de la mano de la comunidad. No quedarse solo en un tema de cuatro paredes académicas, saca la publicación y la gente que se quede ahí, ¿no? Es decir, hay que No, pues involucrarlos, claro. hay que involucrar a la comunidad porque en realidad el investigador va, ¿no es cierto? Llega al lugar, saca sus datos, publica en el mejor de los casos sus investigaciones, sale y se acabó. Pero, ¿y el resto? Claro. ¿Y la comunidad? ¿Qué hace? ¿Qué hace con el monumento arqueológico? ¿Qué hace con ese complejo cultural? Tenemos que darle las herramientas Claro. para que esa comunidad pueda gestionar, autogestionar ese patrimonio local. Si no, hemos arado en el mar, como decía nuestro Simón Bolívar. Ahí sale a flote el guaquerismo y el mercado negro, ¿no? El mercado Tremendo. negro, exactamente sale la actividad ilegal, que es la que está primando prácticamente en estos últimos años. Una pena, ¿no? Ojalá que en el Estado pues se generen estas iniciativas. Bueno, Vladimir, para no quitarle más tiempo, yo creo que hasta aquí llegamos.
pero le comprometemos en otra, ¿no? Que esta no sea la única vez que usted nos acompañe. Compartir nuevas entregas también un soplo de historia. Nos parece que usted tiene pues un gran conocimiento y creo que podemos desarrollar muchos más temas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, estoy a las órdenes, Tucuy, Yupachani, y esperando que nuestro patrimonio algún rato sea en realidad revalorizado y sobre todo que podamos decir con todo el fervor, no como cuando murió Atahualpa, Chaupi, Punchapi, Tutayarca, anocheció en la mitad del día, es decir, que Claro. los vestigios mitológicos sigan siendo prácticamente valorizados. Muchísimas gracias y por supuesto quedo comprometido para los programas que ustedes deseen, compañeros. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Vladimir.